Entre sombras y fuego, la historia del conflicto Irán-Israel, episodio 1, las raíces de un odio silencioso, mucho antes de que el mundo presenciara las imágenes de misiles cruzando el cielo y ciudades temblando bajo explosiones. Irán y Israel compartían un pasado sorprendentemente distinto. En los años previos a la Revolución Islámica de 1979, ambos países mantenían una relación discreta pero pragmática. Israel, joven y rodeado de enemigos árabes, encontró en el Irán del Shah Mohammad Reza Pahlavi un aliado en el Medio Oriente. Compartían información, tecnología e incluso inteligencia militar. Este vínculo estaba cimentado no por afectos ideológicos, sino por intereses comunes, contener el auge del panarabismo, sobre todo al enemigo común de entonces, Irak. Todo cambió con la Revolución Islámica, cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini tomó el poder en 1979. Instauró un régimen teocrático basado en el Islam chií. Khomeini consideraba a Israel como un tumor canceroso en la región. Para el nuevo Irán revolucionario, Israel representaba a Occidente, a la opresión, al imperialismo. Las embajadas cerraron. Los canales se rompieron y comenzó una animosidad que solo escalaría con los años. En ese momento, el conflicto no era bélico sino ideológico. Irán empezó a posicionarse como el líder del eje de la resistencia. Un frente que se oponía abiertamente a la presencia de Israel y a la influencia occidental en el mundo musulmán. Las declaraciones de los líderes iraníes ya auguraban que este no sería un conflicto como los demás, sería largo, enconado y cargado de simbolismos religiosos, históricos y geopolíticos. El terreno estaba sembrado. Episodio 2. Hezbollah, el ajedrez en Líbano. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano con el objetivo de expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Esta acción, sin embargo, generó consecuencias imprevistas. Irán vio en el caos libanés una oportunidad para establecer un brazo armado que pudiera presionar a Israel desde el norte. Así nació Hezbollah, con el apoyo directo de la Guardia Revolucionaria iraní. Hezbollah no era simplemente una milicia, fue ideado como un proyecto político religioso, una prolongación de la Revolución Islámica iraní fuera de sus fronteras. Entrenado, financiado y armado por Teherán, Hezbollah comenzó a operar como un actor híbrido, partido político, grupo insurgente y ejército paralelo. Su doctrina incluía la destrucción de Israel y desde sus inicios se convirtió en una amenaza tangible para el Estado hebreo. Israel, por su parte, comenzó a ver al Líbano no solo como un país vecino problemático, sino como una plataforma iraní. Los enfrentamientos con Hezbollah se intensificaron durante los años 90 y 2000, incluyendo una guerra abierta en 2006 que dejó miles de muertos y desplazados. Aunque la guerra terminó sin un vencedor claro, Irán demostró su capacidad para golpear a Israel de manera indirecta. Este episodio marcó una transformación importante. Irán no confrontaría a Israel de forma directa, al menos no todavía. Utilizaría a sus aliados regionales como Hezbollah en Líbano y más adelante Hamas en Gaza como peones en un tablero de ajedrez sangriento y estratégico. Episodio 3. El conflicto nuclear, ambiciones, temores y amenazas. Desde el inicio del siglo XXI, el programa nuclear iraní se convirtió en el núcleo del temor israelí. Para Irán, el enriquecimiento de uranio representaba soberanía tecnológica y una garantía de seguridad en una región plagada de amenazas. Para Israel, era la antesala del apocalipsis. La sospecha de que Irán buscaba construir un arma nuclear detonó una reacción internacional, pero sobre todo encendió todas las alarmas en Jerusalén. Israel comenzó a presionar diplomáticamente a Estados Unidos y a Europa. En paralelo, activó operaciones encubiertas. Científicos nucleares iraníes fueron asesinados en ataques milimétricamente planificados, sabotajes, explosiones misteriosas en instalaciones clave. Incluso un sofisticado ciberataque conocido como Stuxnet, que dañó las centrifugadoras nucleares en Natanz. Todo ello llevaba la firma de la inteligencia israelí, aunque nunca lo admitieron oficialmente. En 2015, el llamado Plan de Acción Integral Conjunto JCPOA intentó frenar la escalada. Irán accedió a limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones, pero Israel, bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, lo calificó como un error histórico. Consideraba que el acuerdo solo posponía el inevitable conflicto. Cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018 bajo el mandato de Donald Trump, Irán comenzó a reiniciar su programa. Desde entonces, el juego del gato y el ratón se intensificó. La guerra no era abierta, pero las sombras del uranio enriquecido, de los túneles subterráneos y de las ojivas potenciales flotaban como presagio. La cuenta regresiva para Israel parecía haber comenzado. Episodio 4. Siria, el nuevo campo de batalla invisible. La guerra civil en Siria, estallada en 2011, reconfiguró todo el mapa de poder en Medio Oriente. Mientras el mundo centraba su atención en la caída del Estado Islámico, Irán aprovechó el caos para extender su influencia. El régimen de Bashar al-Assad se convirtió en el principal aliado de Teherán, y con ello, Siria en el nuevo epicentro de la confrontación indirecta con Israel. La Guardia Revolucionaria iraní
junto con milicias chiíes aliadas, se desplegó por todo el país. Infraestructura militar, depósitos de misiles, túneles logísticos. Irán convertía lentamente a Siria en un satélite militar. Israel lo sabía, y no tardó en actuar. A partir de 2013, comenzaron los bombardeos quirúrgicos. El ejército israelí atacaba objetivos iraníes con precisión milimétrica, convoyes, fábricas de armas, depósitos de municiones, aunque evitaba confrontar directamente al régimen sirio. Los mensajes eran claros: Israel no permitiría que Irán consolidara una base a sus puertas. Cada ataque incrementaba el riesgo de una escalada regional. Rusia, aliado de Siria, pedía contención. Estados Unidos respaldaba a Israel. Irán juraba venganza. El cielo sirio se convirtió en territorio disputado, donde los drones, misiles y cazas patrullaban en silencio. Siria ya no era solo una guerra civil, era un ajedrez de poderes donde el conflicto Irán-Israel se jugaba a diario. Sin declararse oficialmente. Episodio 5, Gaza en llamas. El apoyo iraní a Hamas en la franja de Gaza. Otro actor entró en escena, Hamas, aunque de raíz suní y originalmente alejado del eje chií que encabeza Irán. Con el tiempo, los intereses comunes acercaron a ambas partes. El enemigo era el mismo, Israel. Desde inicios de los años 2000, Teherán comenzó a brindar apoyo financiero, militar y estratégico a Hamas, especialmente tras la victoria electoral del grupo en 2006 y su toma total de Gaza en 2007. Con el respaldo iraní, Hamas intensificó su capacidad de combate. Ya no se trataba solo de piedras o cohetes caseros, sino de misiles sofisticados, túneles subterráneos y una red de inteligencia cada vez más organizada. Israel se enfrentaba a un enemigo que no solo resistía, sino que contraatacaba con precisión y constancia. Las guerras de Gaza de 2008, 2009, 2012, 2014 y 2021 fueron episodios repetidos de esta confrontación. En cada una, la capacidad de Hamas para alcanzar territorio israelí con cohetes de mayor alcance y precisión generaba miedo y inestabilidad. La respuesta israelí, intensa y devastadora, también cobraba la vida de cientos de civiles palestinos, lo que hacía que Irán se presentara como el defensor de los oprimidos, más allá de lo militar. Teherán también invertía en el frente simbólico. Hamas representaba, a ojos de muchos, la resistencia palestina. Irán se beneficiaba de esa imagen, fortaleciéndose como referente del Islam político en lucha contra Israel. La alianza, aunque compleja y a veces tensa, consolidó otro frente de conflicto entre Irán y Israel. Episodio 6, Guerra cibernética, el nuevo frente invisible. En las sombras del Internet y los servidores, Irán y Israel libran una guerra silenciosa, constante y devastadora, la guerra cibernética, desde principios de la década de 2010. Ambos países desarrollaron sofisticadas capacidades en ciberseguridad y ciberataque. Sus arsenales no solo incluyen misiles o drones, sino líneas de código capaces de interrumpir infraestructuras críticas. El primer gran golpe conocido fue Stuxnet, un virus informático que dañó las centrifugadoras nucleares iraníes en 2010, aunque nunca se atribuyó oficialmente. Las investigaciones apuntaron a una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos. Ese ataque marcó un antes y un después. Desde entonces, Irán ha respondido con múltiples ofensivas digitales. Ataques a plantas de agua en Israel, hospitales, bancos y sistemas de transporte han sido reportados. Israel, por su parte, ha filtrado bases de datos gubernamentales iraníes, saboteado sistemas de control en refinerías y expuesto información personal de funcionarios clave. Esta guerra cibernética ha abierto un nuevo nivel de vulnerabilidad. A diferencia de los conflictos convencionales, estos ataques pueden tener consecuencias devastadoras sin disparar una sola bala. Infraestructuras energéticas, redes eléctricas, hospitales y comunicaciones pueden colapsar sin previo aviso. Además, la guerra digital tiene un efecto psicológico poderoso: la incertidumbre. La ciudadanía israelí y iraní vive bajo la amenaza constante de apagones, colapsos de servicios o filtraciones masivas de datos. Es un campo de batalla sin rostro, sin fronteras, sin treguas. Episodio 7, la diplomacia bajo presión. Mientras las tensiones crecían en múltiples frentes, la diplomacia internacional intentaba contener el incendio. Las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, Europa y Rusia, jugaban su papel. El acuerdo nuclear de 2015 fue uno de los intentos más ambiciosos de frenar la escalada. Pero la retirada de Estados Unidos en 2018 desató nuevas tensiones. Israel, por su parte, presionaba constantemente a Washington para endurecer las sanciones a Irán. Cada visita de sus primeros ministros a la Casa Blanca incluía advertencias sobre la amenaza existencial que representaba un Irán nuclear. Teherán, por otro lado, negociaba con habilidad mientras ganaba tiempo y expandía su influencia regional. La diplomacia también se vio afectada por nuevos actores. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo comenzaron a normalizar relaciones con Israel. Los acuerdos de Abraham 2020 marcaron un hito, creando un nuevo eje anti-Irán. Para Teherán, fue una traición del mundo árabe. Para Israel, una oportunidad estratégica.
La diplomacia, sin embargo, no logró frenar el conflicto. Las negociaciones fracasaban, las condiciones cambiaban constantemente y el juego de poder entre Estados Unidos, China y Rusia hacía que Medio Oriente fuera una pieza más en un ajedrez global. Irán y Israel, mientras tanto, seguían librando su guerra. Episodio 8. El ataque a Soleimani y sus repercusiones. El 3 de enero de 2020. Un dron estadounidense mató a Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de Irán, en el aeropuerto de Bagdad. Aunque Israel no participó directamente, su influencia en la estrategia estadounidense era clara. Soleimani era el arquitecto de la expansión iraní en Medio Oriente, el cerebro detrás de la presencia iraní en Siria, Líbano, Irak y Yemen. Su muerte fue un terremoto geopolítico. Irán prometió venganza. Las protestas inundaron las calles de Teherán. El parlamento iraní declaró a todas las fuerzas armadas estadounidenses como terroristas, pero también fue una advertencia: ningún líder iraní estaba a salvo. Israel se puso en alerta máxima. Las bases militares reforzaron sus defensas. Las comunidades del norte se prepararon para un posible ataque de Hezbollah. Irán respondió lanzando misiles a bases estadounidenses en Irak, pero evitó una guerra abierta. La tensión, sin embargo, subió a niveles nunca vistos. La muerte de Soleimani marcó un punto de inflexión. Israel interpretó el ataque como una victoria estratégica. Irán, como una afrenta directa a su soberanía. El equilibrio se volvió más inestable. A partir de entonces, cada movimiento era observado con lupa. La guerra total ya no parecía una fantasía. Episodio 9, octubre de 2023, la chispa que encendió el polvorín. El 7 de octubre de 2023, el mundo se estremeció. Hamas lanzó un ataque coordinado, sin precedentes contra Israel. Miles de cohetes fueron disparados. Se produjeron incursiones terrestres en comunidades israelíes fronterizas, y decenas de civiles fueron asesinados o tomados como rehenes. Israel respondió con una operación militar de gran escala sobre Gaza. Fue el conflicto más sangriento desde 2014. Aunque no se comprobó la implicación directa de Irán, la conexión era evidente. Hamas, armado y entrenado con respaldo iraní, había preparado esa ofensiva durante meses. Las autoridades israelíes culparon indirectamente a Teherán por financiar el terror. Irán, por su parte, negó participación directa, pero celebró la resistencia palestina. El ataque sacudió los cimientos de la seguridad israelí. El aparato de inteligencia quedó cuestionado. La sociedad israelí exigía respuestas. Las bombas cayeron sobre Gaza con furia. El mundo miraba con horror. Y mientras tanto, Irán y sus aliados celebraban el golpe simbólico. Esa chispa encendió la mecha de una confrontación aún mayor. Hezbollah comenzó a lanzar cohetes desde el norte. Milicias chiíes en Irak se activaron. Los hutíes en Yemen también mostraron su apoyo. Israel comenzó a movilizar tropas, no solo en Gaza, sino en todo su territorio. El conflicto ya no era local, era regional. Episodio 10, guerra abierta. El presente y el futuro incierto. A inicios de 2024, los vientos de guerra soplan con más fuerza que nunca. Irán y Israel, tras décadas de tensiones, parecen estar al borde de una confrontación directa. Las hostilidades en Gaza, los ataques desde Líbano, las amenazas cibernéticas y las maniobras militares han creado una atmósfera explosiva. Israel advierte que no tolerará una Irán nuclear. Irán asegura que responderá con fuerza ante cualquier agresión de Estados Unidos. Atrapado entre su alianza con Israel y el deseo de evitar otra guerra en Medio Oriente, juega un papel ambiguo. Rusia y China observan, intervienen diplomáticamente y amplían sus propios intereses en la región. La guerra entre Irán y Israel ya no es una posibilidad lejana. Las escaramuzas en Siria, los ataques en el Mar Rojo, los sabotajes en instalaciones estratégicas son señales claras de que el conflicto ha cruzado nuevos límites. La pregunta ya no es si habrá una guerra, sino cuándo y cómo. El futuro es incierto, pero lo que es claro es que este conflicto no se reduce a dos naciones. Involucra religión, historia, poder, identidad, geopolítica y un mundo que cambia rápidamente. Irán y Israel son solo dos polos de una tormenta que arrastra a todos, a sus pueblos, a sus vecinos y al mundo entero. Y en esa tormenta, el deseo de paz sigue siendo el más frágil de los sueños. Reflexión final. A lo largo de esta serie hemos caminado entre las ruinas del pasado, los túneles del presente y los fantasmas del futuro. El conflicto entre Irán y Israel no es simplemente un enfrentamiento entre dos naciones, es el espejo de un mundo dividido por ideologías, religiones, ambiciones y heridas históricas que se niegan a cerrar. Ambos pueblos, en su esencia, comparten algo profundamente humano: el miedo, la esperanza, el deseo de sobrevivir, de proteger a los suyos, pero también comparten una tragedia: generaciones que han crecido con el sonido de sirenas, con el odio como herencia, con la guerra como horizonte. ¿Hasta cuándo la humanidad elegirá el camino del enfrentamiento? ¿Cuántos niños más deberán heredar escombros en lugar de futuro? ¿Cuánto dolor acumulado nos hará reflexionar que la paz no es una utopía ingenua, sino la única salida cuerda? El conflicto entre Irán y Israel nos enseña que ninguna guerra se gana realmente.
que cada victoria militar arrastra derrotas humanas, y que solo la empatía, la comprensión y la justicia pueden romper el ciclo del odio. No estamos condenados a repetir la historia si decidimos entenderla.